Somos guatemaltecos y guatemaltecas, que cada día trabajamos por compartir conocimientos y experiencias que mejoren la calidad de vida y el entorno natural de todos y todas en Guatemala. Lo hacemos gracias al intercambio y valorización de conocimientos científicos y ancestrales para vivir mejor. Hoy vamos a compartir algunas experiencias y conversar en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Vamos en 3, 2, 1. Gracias por estar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Los saludamos cordialmente. El día de hoy abordaremos el tema la milpa como modelo agroecológico. Quédese con nosotros. El día de hoy nos acompañan dos compañeros de la Asociación Vivamos Mejor del programa Paisajes y Biodiversidad. Quédese con nosotros. Un gusto a todos los que nos sintonizan. Hoy nuevamente con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, vamos a hablar de un tema importante que nos servirá a todas las familias, que como sabemos que todas las familias tienen cultivo de milpa. Hoy de eso vamos a hablar. Bienvenido al programa. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Mi nombre es José Ruiz. En el programa de hoy tendremos diferentes segmentos. Y específicamente en uno de ellos quiero contarles así muy brevemente que tendremos como invitado especial al ingeniero Francisco Girón, ¿verdad? Él es una persona experta y especialista en los temas de agroecología. Pero bueno, todo esto lo estaremos viendo a lo largo de nuestro programa. Quédese con nosotros. Ahora hablemos de. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy estaremos conversando sobre el sistema milpa como un modelo agroecológico. A continuación empezaremos nuestro diálogo y Lucas, ¿nos puedes contar cómo podemos definir el sistema milpa como un modelo agroecológico? El sistema milpa, primero quiero explicar qué es agroecología. La agroecología actualmente pues se dice que es un modelo, que es una ciencia que está estudiando la biodiversidad de cultivos y al mismo tiempo pues lo más resistente ante los efectos de cambio climático y asimismo pues lo criollo, lo nativo. Entonces es la agroecología y es algo que está a la mano, que podemos tener todo. También el sistema milpa en sí es amplio. La milpa, al decir así, no solo es el maíz, no solo es la milpa, sino también estamos hablando del frijol, estamos hablando de las habas, estamos hablando de todos los cucurbitáceas que se encuentran en la milpa, estamos hablando de las hierbas, también las plantas medicinales. Hay un sinfín de asocios que puede tener. Este es un sistema milpa. Entonces a eso nos referimos. La agroecología va más allá. Digamos, esto nos viene también a decir que es parte de la soberanía alimentaria. Bueno, entonces digamos, entiendo que al final el sistema milpa como un modelo agroecológico, ¿verdad? No es más que decir que es la reivindicación y la adaptación de los agroecosistemas para alcanzar la soberanía alimentaria. Pero bueno, Eric, ¿nos puedes entonces ampliar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de reivindicación y adaptación? Muy bien, José. Sí, primero vamos a conocer qué es reivindicación. Dice que esa es una palabra que quiere decir recuperar algo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en el sistema milpa es recuperar esos valores que muchas veces hemos perdido. Por ejemplo, ¿qué podemos recuperar nosotros? El intercambio de semillas. Si ustedes se acordarán, anteriormente había un sistema de trueque entre las familias, entre los agricultores, ¿verdad? Se intercambiaban semillas, etcétera, ¿verdad? También
hay elaboración de abonos. Anteriormente las mismas familias hacían sus abonos orgánicos para ir incorporándolo a la milpa, ¿verdad? O también hay prácticas donde las familias hacen la limpieza en el hogar y todo lo que sale del hogar, ¿verdad?, es incorporado a la milpa. Esto favorece esas prácticas, ¿verdad? Entonces, la reivindicación es justamente recuperar esos valores, tanto de trueques de semilla, de elaboración de abonos, u otras prácticas que nosotros podemos recuperar. Y la adaptación es de que nosotros reconozcamos qué es lo que hemos perdido y traerlo nuevamente a nuestro sistema, a nuestros hogares, ¿verdad? Y adaptar esas prácticas a nuestro sistema milpa. Esto con la finalidad de tener mejores sistemas de producción para que en el futuro no tengamos problemas con nuestra milpa, ¿verdad? Recordemos que si nuestra milpa está bien nutrida, los suelos están bien nutridos, entonces vamos a tener mejores productos. Entonces eso quiere decir reivindicación, ¿verdad? Recuperar algo, y la adaptación es recuperar esos valores, esos conocimientos y traerlos nuevamente a nuestro sistema para tener sistemas productivos muy sanos y muy resilientes. Muchas gracias, Eric. Esas prácticas de adaptación y de reivindicación, al final de cuentas nos permite llegar hacia un nivel de soberanía alimentaria. Pero Lucas, ¿nos puedes ampliar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos del tema soberanía alimentaria? Gracias, José. La soberanía alimentaria, entendemos hoy en día, es algo que la propia familia produce su alimento, pero eso va más allá en lo cultural. La diversidad, digamos, de cultivos que está dentro del sistema milpa, eso ayuda a la familia a sostenerse en tema de alimentos e incluso en excedentes en tema de algo de su ingreso, ¿verdad? En sí, la soberanía alimentaria nos encontramos con el sistema milpa, porque ahí encuentra su alimento y al mismo tiempo su medicina. En la milpa encontramos diversidad de cultivos, como mencionaba anteriormente. Esto nos ayuda a tener alimentos a largo tiempo. La mayoría de las personas pues guarda su maíz a lo largo del año. No solo eso, también sus frijoles, las habas, también algunos cucurbitáceas que siembran, ¿verdad? Que estamos hablando de chilacayote, estamos hablando de huicoy. Esto a lo largo del año pues van comiendo, va sosteniendo la familia. También todo lo que los excedentes pues lo guardan. Es una manera, digamos, que tiene todo el año su alimento garantizado. Esto ayuda a la familia a tener varios, digamos, diversidad de alimentos, varios tipos de ingresos también, porque dentro del sistema milpa, si hablamos de soberanía alimentaria, también incluye a todos los animales en el patio hogar. Estamos hablando de las gallinas, estamos hablando de algunas ovejitas, que también sirve dentro del sistema milpa como abono, todos los estiércoles, ¿verdad? Entonces, las personas que trabajan sobre el sistema milpa, ellos tienen garantizado un alimento, digamos, todo el año. Eso es lo más común que está en las familias, porque ellos tienen varios tipos de alimentos. Solo hablemos de maíz. El maíz hay blanco, hay negrito, hay amarillo. Es lo más común que siembran las personas y cada uno de ellos aporta muchísimo en alimento para las familias. Y cada uno de esos culturalmente tiene un valor. Y por ejemplo, en las fiestas especiales, ellos pues utilizan el maíz blanco. Y así en varios momentos tiene, digamos, dónde utilizar, ¿verdad? Y si alguien ha estudiado pues el maíz negro,
es uno de los que podría contrarrestar ciertas enfermedades que hoy en día padecen mucho las personas, ¿verdad? Entonces es bien importante ver desde un punto de vista cultural, no solo del nivel de alimentación. Muy importante todo esto que nos mencionas, Lucas, sobre el tema del sistema Milpa y cómo esto, digamos, nos lleva a una soberanía alimentaria. Al final, digamos, esto permite o podemos decir que genera una autonomía familiar y que en cierta medida, digamos, las familias puedan ir reduciendo esa dependencia hacia elementos externos, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir. Bueno, más adelante continuaremos platicando sobre este importante tema. Ahora vamos a una pausa. No nos cambie. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Compartiendo experiencias. Gracias a todos ustedes por continuar en nuestro segmento Compartiendo Experiencias. Le damos la bienvenida a Teresa Méndez, agricultora campesina de Santa Lucía, Utatlán. Cuéntenos, Teresa, para usted, ¿qué beneficios y qué alimentos podemos obtener de la milpa? De la milpa podemos obtener bastantes alimentos como las tortillas, tamalito, chuchitos, tamales, atoles, digamos tortillas de elote, tamalito de elote. Eso es lo que podemos obtener y tal vez hay otras cosas más que... Interesante lo que nos comenta. Dígame, ¿qué importancia tiene realizar abonos orgánicos para alimentar a nuestro suelo y para alimentar a la milpa? Pues para mí es muy importante para no contaminar el suelo y a la vez no contaminar nuestros cultivos. Cuénteme, Teresa, ¿y usted cree que los jóvenes seguirán sembrando milpa en un par de años? Va a depender de los padres de familia o de nosotros mismos. Si los instruimos y los educamos, los animamos y que vayan con nosotros a sembrar, que experimenten cómo sembrar, cómo cosechar, cómo alimentar, cómo mantener los cultivos, la importancia que tiene. Entonces depende de nosotros los padres de familia y de los abuelos también, para que llevemos el mismo ejemplo que nuestros abuelos. Y es una gran experiencia que hemos obtenido por el día de hoy con la selección de semillas, ya que eso tal vez se practicó más de 50, 60 o 100 años, que ya no lo miramos, pues ahora hemos obtenido esa gran experiencia. Va a depender de nosotros de animar y incentivar a nuestros nietos, a nuestros hijos, para que sigan sembrando, sigan cosechando. ¿Y usted qué les recomendaría a los jóvenes para que sigan sembrando la milpa? Pues que se dejen llevar por las mismas experiencias de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antepasados, y no dejemos a que se desvíen, a que utilicen, digamos, que se alimenten de la maseca o de otros alimentos pues que son procesados, sino que ellos mismos experimenten el valor que tiene nuestro maíz, nuestros cultivos. Muchas gracias por sus recomendaciones, Teresa, y cuéntenos, ¿cuáles son los beneficios y cuál es la importancia de tener la milpa para usted, para su familia y para las comunidades enteras? Yo lo que he experimentado es que es un ahorro para nosotros, porque como mujeres y hombres de maíz, pues es nuestra fuerza, es nuestra vida. Nosotros nos alimentamos con tortilla desde el desayuno, almuerzo y cena, hasta incluso refaccionamos los atoles de masa también. Entonces nosotros somos más de maíz. Entonces es lo que yo sugiero pues, o lo que he experimentado, es que el maíz tiene un gran valor en mi familia. A través de ello pues no compro maíz, sino que yo misma cultivo mi maíz.
yo misma miro cuando ya va creciendo, cuando ya necesita abono, cuando ya necesita su calzado, su raspado, entonces yo soy la que miro pues mi necesidad de mi cultivo. Y la verdad es que cuando cosecho, pues feliz porque cosecho una gran cantidad. Entonces yo ya tengo mi medida, ya tengo digamos, lo que yo consumo en el año. Y yo feliz porque a la par pues tengo a mis pollos o a mis ganados que tengo que darles un poquito de lo que yo cosecho también. Entonces sí es un gran beneficio hacia mi familia y no solo en el mío, sino que en toda la comunidad indígena que consumimos el maíz. Compartiendo experiencias. Compartiendo experiencias. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. En esta oportunidad tenemos a Pedro Zavala, líder comunitario indígena de Santa Lucía, Utatlán. Cuéntenos, don Pedro, para usted, ¿qué es la milpa? Gracias por el espacio a la institución Vivamos Mejor, por estar aquí, por realizar estas encuestas. En primer lugar, para nosotros como pueblos originarios de esta querida, amada Guatemala, pues para nosotros pues, la milpa tiene un gran significado para nosotros. Fíjese que desde generación en generación ha venido y no lo hemos perdido el sentido de la siembra de la milpa. Nosotros como persona, año con año celebramos, en primer lugar, antes de sembrar la milpa, pues realizamos una sagrada ceremonia para pedir permiso a la Madre Tierra, al dueño de la vida, al Creador y Formador, para que nos dé buena cosecha. Por eso lo realizamos año con año, gracias a la experiencia, a las palabras de nuestros padres que nos han dejado estos conocimientos, que no nosotros lo inventamos. Esto ha venido de generación en generación, de que para nosotros la milpa es sagrada. Antes de que, como está el tamaño, igual se celebra una ceremonia para ir a cortar las primeras hojas, en agradecimiento a la Madre Tierra, a la Jau, a las energías, para que la milpa lo siente que estamos conectados con ella. Ciertamente es así. Y cuéntenos, ¿cuál es la importancia de tener diversificada a la milpa? Como decía al principio, pues para nosotros los pueblos originarios no vivimos solo con la sagrada milpa. Igual antes de sembrar la milpa, sembramos el ayote, las hierbas blancas, la mora, la hierba mora, un sinfín de cultivo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay aguacate, hay durazno, pues de eso nos alimentamos. Por eso tenemos que cultivar diferentes lo que da la Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra es hermosa, es linda, nos da de todo, nos alimenta. Por eso tenemos que valorar nuestra sagrada Madre Tierra. Y para usted, don Pedro, ¿cuáles son los beneficios que podemos obtener de la milpa? Pues los beneficios, en primer lugar, yo decía al principio, el primer beneficio, cortamos las hojas, envolvemos nuestros alimentos, el tamalito, un sinfín de alimentos, chuchito, tamal de elote, pues igual otro beneficio sería el elote, y al final también cuando cosechamos la mazorca, igual pues son los beneficios, alimentos que nos da la sagrada milpa. Interesantes respuestas, don Pedro. ¿Y usted podría hacernos una recomendación a todas las comunidades que nos sintonizan por este medio sobre la milpa, sobre su importancia y el por qué es necesario reivindicar todos los conocimientos ancestrales? La recomendación hacia todo mi querido pueblo Utatlán es de que escuchemos esos valores
esos consejos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que de veras, como decía, viene de generación en generación. Ahora en estos momentos nosotros, gracias a que estamos en esta época, pues gracias a la Madre Tierra nos da de todo. Pues recomendar a todas las comunidades de que no perdamos esos conocimientos. Sigamos sembrando nuestras semillas originarios, nuestras diferentes clases de semilla, de frijol, de hierba, de todo lo que nos da la Madre Tierra. Es la recomendación que no perdamos esos valores. Gracias por continuar con nosotros, a toda la audiencia. Vamos a una pausa, no se despeguen de su programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa. Segmento Dialogando. Gracias por continuar en sintonía de su programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa. En este espacio tenemos el agrado de presentar al ingeniero Francisco Girón, coordinador general de la ONG Maízca Guatemala, a quien cedemos el espacio para poder presentarse. Muchas gracias por el espacio que me brindan en este programa tan importante. Agradezco por haberme tomado en cuenta a mí y a la organización, y esperamos que nuestra experiencia como Maízca Guatemala pues pueda servir para la producción a nivel local, ¿verdad? De campesinos y campesinas con los que trabaja Vivamos Mejor. Gracias. Pues agradecemos por el tiempo y el espacio que nos cede, ingeniero Francisco. Queremos que desde pues la experiencia que usted ha tenido en las comunidades y la incidencia que realizan como ONG, pues el poder compartir de acuerdo a pues ya los años que ustedes llevan practicando la agroecología en el territorio sololateco. ¿Cuál cree usted que es la importancia del resguardo de las semillas nativas y criollas? Nosotros pues como Maízca Guatemala trabajamos también en varias comunidades y también trabajamos con campesinos y campesinas que resguardan las semillas nativas y criollas, y para nosotros es muy importante este espacio, porque también voy a hablar no solo de mi experiencia, sino de la experiencia del personal técnico y de campesinos y campesinas que trabajan en el campo. Entonces, en primer lugar, la importancia, una es porque las semillas siempre nos han pertenecido, las semillas nativas y criollas nos han pertenecido como campesinos y campesinas, y debemos seguirlas guardando, debemos seguirlas cuidando, porque al final estas son la base de nuestra alimentación, ¿verdad? Nos pertenecen como pueblos. Entonces, ahí una de las primeras, de la primera importancia que tiene este resguardo, ¿no? Al cultivarlas, al intercambiarlas, ahí estamos resguardando nosotros las semillas nativas y criollas, y esto nos ayuda un poco en nuestro alimento, nos ayuda bastante, es la base de nuestra alimentación. Otro aspecto importante es que son semillas que han sido resilientes. ¿A qué me refiero? A que son semillas que han aguantado diferentes cambios, tanto climáticos como sociales, como ambientales, ¿verdad? Hemos visto mucho cambio del clima y sin embargo ahí siguen nuestras semillas nativas, nuestras semillas criollas, siguen estando en nuestros campos, las seguimos cultivando, las seguimos intercambiando, las seguimos almacenando para el siguiente ciclo productivo. Entonces, también lo hemos visto a nivel social, ahorita con la pandemia, que cuando nos estuvimos encerrados, quienes tuvimos nuestro huertecito, nuestra siembra, pues pudimos echar mano de esas semillas, ¿no? Entonces, es importante. Y por último, también resaltar de que estas semillas nativas y criollas nos conducen hacia la libertad de producción. Con esto quiero decir que nos conducen hacia una soberanía de alimento, ¿no? A nosotros decidir qué sembramos, dónde lo sembramos, cuándo lo sembramos y de dónde obtenemos solo nuestra semilla. Entonces, pienso yo que por ahí va la importancia de estas semillas, que es una importancia bastante grande con estos aspectos, ¿no? Que son nuestro alimento, han ahorrado cambios y que al final nos conducen hacia una libertad. No tengo que estar yo comprando insumos ni semillas en ningún lado, en ningún agroservicio, si yo misma tengo mis semillas en el campo y las puedo producir, las puedo consumir. Como usted ha podido pues escuchar, tenemos realmente una biodiversidad incalculable, tanto dentro de las parcelas que pues ahora conocemos como la milpa,
y dentro de las parcelas, pues que también, de acuerdo a las comunidades, se tienen practicando, ¿verdad? Diferentes prácticas que pueden favorecer a una alimentación saludable. Y como lo mencionaba el ingeniero, pues la biodiversidad no es únicamente de plantas, sino de saberes, de conocimientos, de experiencias que se pueden intercambiar y, como bien lo ha mencionado, de las semillas que provienen del sistema Milpa. En esta oportunidad quisiéramos también que nos compartiera, ingeniero, cuál cree que es el rol de la agrobiodiversidad de la milpa, sabiendo muy bien que la milpa es muy integral. Nos conduce hacia un equilibrio de producción, hacia un equilibrio entre plantas, ¿no? A la que nosotros llamamos la simbiosis, que no es más que la ayuda entre las mismas plantas y que se beneficien unas de otras. Eso en primer lugar. En segundo lugar también el equilibrio entre estos insectos que ciertamente son mal llamadas plagas, pero que de alguna manera, al tener esa agrobiodiversidad dentro de nuestro sistema, nos conducen a que hay alimento para todos y para todas. Así que, como dice la frase, para todos y todas da Dios, ¿no? Entonces, permite que se puedan alimentar también estos insectos que son importantes para mi polinización, que a veces se nos olvida con el tema de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, que puedan alimentarse también, que puedan ayudarme a mí como campesino y campesina, y que se genere ese equilibrio, el que no puedan afectarme directamente o económicamente a mi cultivo, ¿no? El que podamos convivir de una buena manera, ¿no? Y por otro lado, también esta agrobiodiversidad también nos permite preservar y transmitir también los conocimientos, porque se genera esta simbiosis, este intercambio que de alguna manera a mí me permite analizar, conocer todo lo que hay dentro de esa agrobiodiversidad. Y al verlo de esta manera, pues también podemos compartir en ese entorno muchas prácticas, muchas experiencias, muchos conocimientos. Ahí también va el tema de costumbres también, el tema de sabores, diversidad de sabores que puedo encontrar yo en mi parcela, diversidad de colores y diversidad de genes, porque también a nivel comunitario también se hace este famoso mejoramiento genético participativo, ¿no? Que yo escojo mi semilla, escojo mis granos y los siembro el siguiente año, puedo intercambiar diferentes granos y ahí también estoy intercambiando conocimientos. Estoy también heredando esos conocimientos a las personas que trabajan conmigo o que son parte de la familia o que son mis hijos, mis hijas, y entonces también ahí se da ese enriquecimiento que solo se puede dar dentro de una parcela biodiversa, ¿no? Bueno, desde la integralidad que conserva el sistema Milpa podemos pues entender que este espacio no es únicamente del resguardo de las semillas, del poder conservar diferentes tipos de plantas, sino que también nos lleva a entender que el espacio de la agroecología o del sistema Milpa es un punto donde vemos el resultado que es ganar, porque nosotros como personas y familias podemos aportar al suelo, a la conservación de las plantas nativas y criollas y asimismo pues también a favorecer al suelo en la incorporación de abonos orgánicos. Y por la misma situación queremos que usted, ingeniero, nos comente si usted considera importante mantener saludable al suelo a través de la aplicación de abonos orgánicos o de qué manera pues ustedes han visto que este sistema ha sido sostenible. Sí, bueno, aquí hay dos aspectos muy importantes y me quiero centrar en dos frases que decían dos colegas, dos amigos. Bueno, primero citar al maestro Sergio Olaya, que nos pudo visitar en el corazón del bosque, y él nos decía, ¿verdad?, que si mi suelo come bien de primero, yo voy a comer bien también después, porque si mi suelo está bien nutrido, me va a dar buenas cosechas, entonces yo también me voy a beneficiar de esas buenas cosechas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también, el suelo que nosotros tenemos en nuestro territorio, en nuestra casa, que nos heredó nuestro abuelo, nuestro papá, quien nos lo haya dado o lo hayamos comprado, ese suelo no lo podemos cambiar. Yo puedo botar los árboles y meter maíz, o puedo quitar el maíz y meter árboles, meter frutales, meter otro tipo de cultivos, pero no puedo sacar todo mi suelo, meterle un gran tractor e intercambiarlo con el suelo de algún otro campesino o campesina, o de mi vecino o de mi vecina. No puedo cambiar mi suelo. ¿Qué puedo hacer únicamente? Es una labor muy sencilla y es alimentarlo bien, y ahí juegan un papel muy importante los abonos orgánicos, ¿verdad? Porque yo los puedo obtener de mi misma casa, de restos de cocina, de los estiércoles, de mi broza,
de un sistema agroforestal que yo tenga. Entonces, yo puedo tener acceso a esa materia orgánica y que definitivamente me va a ayudar a mi suelo. O sea, creo que eso es lo más importante, lo más sano que podemos hacer, es alimentar de primero a mi suelo y alimentarlo de una manera, de una buena manera, ¿verdad? Con todo el bagaje de alternativas orgánicas que hay. Ahí no solo estoy yo aplicando, o sea, no me estoy centrando en que decir, bueno, voy a aplicar abono orgánico, no, sino que de alguna manera estoy alimentando a mi suelo, ¿verdad? Va más allá de una aplicación, es dar vida, es alimentar los micronutrientes, la microfauna, la microflora que existe en el suelo. Eso va a ayudar a mi cultivo, a mi planta también, ¿no? Entonces, va más allá, ¿verdad? De una simple aplicación. Y la otra, de cada vez más, yo voy mejorando mi suelo con cada aplicación. Es al revés, lo contrario que sucede con los abonos sintéticos, ¿no? Y cada vez que yo le aplico, mi suelo va necesitando más, lo voy salinizando más, lo voy afectando más. Es al revés con los abonos orgánicos. Cada vez más yo lo voy alimentando, lo voy enriqueciendo, voy mejorando su estructura, su textura, las condiciones para que los microorganismos del suelo vivan y trabajen también en beneficio mío, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera resumirlo en esa parte, ¿no? Si mi suelo, como decía el maestro Olaya, como nos dijo a nosotros, si el suelo come bien, yo voy a comer bien. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo no puedo cambiar mi suelo, entonces debo de nutrirlo realmente, ¿verdad? Y eso lo voy a hacer con todos los recursos naturales que yo encuentre, o bienes naturales o desechos naturales que yo encuentre a mi alrededor y pueda aportárselos a mi suelo, ¿verdad? En base pues a los datos que el ingeniero comparte, entendemos que si tenemos un suelo sano vamos a tener plantas sanas, una producción saludable y pues el consumo de las familias va a seguir siendo saludable y pues nos podemos mantener con la dieta alimenticia pues favorable, porque en esas circunstancias en las que el mundo atraviesa pues podemos ver que las parcelas integrales pues son muy sustentables. Han dado a conocer que el desafío de las comunidades rurales pues es aún más autosostenible por el espacio en donde se comparte en comunidad, se encuentra un espacio, ¿verdad?, donde podemos obtener plantas medicinales, plantas frutales, forestales, y pues el huerto o patio hogar pues también que nos apoya a seguir conservando nuestras semillas y nuestras plantas. Así que muchas gracias, ingeniero, por compartir este espacio con nosotros sobre este tema tan importante y crucial para nuestros agricultores y agricultoras del territorio. Es únicamente agradecerles porque, como les decía al inicio, pues yo tengo la oportunidad de poder hablar con ustedes, pero también hablo en nombre de campesinos, campesinas que han compartido sus experiencias y hacen un trabajo magnífico en el campo y que hay que reconocerlo porque es parte del trabajo que se hace, del resguardo de semillas, de la protección de la agrobiodiversidad, del suelo, de los polinizadores. Entonces creo que es importante y de reconocerlos. A veces, como yo les comento a veces a ellos, a ellas, que no tienen el acceso a este espacio, y les agradezco por haberme permitido también hablar en nombre de Maízca, Guatemala, pero también en nombre de campesinos y campesinas que han compartido su experiencia con nosotros y que es muy valiosa. Gracias. A los televidentes que pueden compartir este espacio, quédense con nosotros porque a continuación tendremos el segmento Practicando en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Practicando en casa. Practicando en casa. En casa. En el segmento de hoy, Practicando en Casa, haremos una práctica muy sencilla, muy fácil, muy económica de hacer para nuestra milpa. Como bien sabemos, la milpa es algo que nos ha sustentado durante muchos años y claramente el suelo es algo de lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Y para ello, la práctica del día de hoy estaremos elaborando una abonera. La abonera se llama compost en pila. Una abonera muy sencilla, muy práctica, muy económica de hacer y que muy fácilmente ustedes lo pueden replicar en sus parcelas. Bien, para empezar vamos a explicar más o menos qué materiales necesitamos. Primero que nada necesitamos hojas verdes. Cualquier tipo de hojas. Necesitamos también hojas secas.
necesitamos estiércol de ganado, pudiendo ser también de vacas, de toros, de ovejas, de conejos. También necesitaremos cal, necesitaremos ceniza, necesitaremos, además de todo eso, un poco de agua. Bien, ¿cómo hacemos el procedimiento? El primer paso que nosotros tenemos que tomar en cuenta es definir el lugar donde nosotros queremos hacer la abonera. Idealmente, y lo que nosotros recomendamos, es de que se realice debajo de un árbol. ¿Por qué debajo de un árbol? Porque así evitamos que las lluvias, evitamos que cualquier tipo de amenaza externa perjudique a nuestra abonera. Bien, el espacio que vamos a necesitar no es muy grande, no se preocupen, es un espacio muy pequeño de 1 metro por 1 metro, como les explicaba anteriormente. Las hojas verdes, que es lo que vamos a estar utilizando, vamos a necesitar 8 costales. De las hojas secas necesitamos también 8 costales. Necesitamos utilizar broza también, que son 4 costales, que es los que vamos a requerir. Y de estiércol de ganado, como ya le explicábamos, pudiendo ser de vacas, de ovejas, de conejos también, vamos a necesitar 8 costales también. De ceniza vamos a necesitar 25 libras, de cal igualmente 25 libras y vamos a necesitar un poco de agua. Bien, después de haber seleccionado el lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es emparejar la parcela con un poco de pendiente para que no se encharque el agua debajo de nuestra compostera. Y es aquí donde nosotros tenemos que colocar una estaca de alrededor de 1,5 metros de altura como un respiradero. ¿Cómo funciona el respiradero? Nosotros vamos a ir amontonando todos los materiales que vamos a ir explicando poco a poco alrededor de ese palito para que después nosotros tengamos una especie de chimenea donde el aire pueda circular. De esta manera garantizamos la aireación y garantizamos la entrada de oxígeno para que los microorganismos dentro de nuestra compostera puedan respirar. Recordemos, son seres vivos también. Seguido de eso, lo que tenemos que hacer es utilizar ramas secas o cañas secas a manera de realizar un colchón para que debajo circule el aire, ¿de acuerdo? Y esa es únicamente es la que vamos a utilizar por debajo y ya no se va a repetir este proceso. Posteriormente empezamos ya con las hojas verdes idealmente picadas para que el proceso de compostaje se realice con mayor facilidad, para que se descomponga más rápido. Posterior a la capa verde de hojas verdes, que va a ser alrededor de 15 centímetros de altura, seguimos con la capa de hojas secas. Las hojas secas también necesitamos hacer una capa de 15 centímetros para que nosotros tengamos diferentes organismos, microorganismos, como lo son los hongos, como lo son las bacterias que van a estar en nuestra abonera descomponiendo todos los materiales que vamos a estar agregando. Recordemos, hojas verdes, hojas secas. Posteriormente a estos dos elementos, lo que vamos a agregar es el estiércol. El estiércol pudiendo ser fresco o puede ser un estiércol seco. Idealmente el fresco porque tiene mayor cantidad de microorganismos, pero también podemos utilizar un estiércol que ya se haya descompuesto anteriormente. Aplicamos también una capa de 15 centímetros y posteriormente, al haber colocado el estiércol, necesitamos espolvorear ceniza y necesitamos espolvorear la cal. Seguidamente, lo que tenemos que aplicar es una capa de tierra negra o de broza. Ya lo mencionábamos anteriormente. Necesitamos la broza porque tiene diferentes microorganismos que nosotros necesitamos en nuestros suelos. Recordemos, el suelo es un organismo vivo. Posteriormente de este paso es como hacerle una nueva capa, es un nuevo piso para nuestra compostera. Seguidamente de haber colocado la tierra negra o la broza, repetimos el proceso. Colocamos nuevamente hojas verdes, posteriormente hojas secas, posteriormente estiércoles, posteriormente cal y ceniza y repetimos nuevamente el piso con broza o con tierra negra. De este modo nosotros garantizamos una descomposición a lo largo de 4 meses. Recordemos,
tenemos que tener paciencia para tener los productos. Posterior a hacer capa tras capa tras capa, tenemos que llegar hasta una altura de 1,50 m. Después de haber llegado a esta cantidad, a este volumen que ustedes se van a dar cuenta cuando lo practiquen, va a ser algo voluminoso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto obtenemos nosotros de abono orgánico de todo ese bulto que acabamos de trabajar? Bien, respondo. La cantidad que nosotros vamos a obtener de beneficios para la milpa y para el suelo como tal son 20 quintales de compost. Recordemos, tenemos que tener paciencia durante 4 meses para poder llegar hasta esta cantidad y que cada mes tenemos que ir dándole vuelta a nuestro compost para que nosotros vayamos mezclando también poco a poco. Entonces, después de haber obtenido los 20 quintales de abono orgánico, que se le llama, recordemos, compost en pila, vamos a poder aplicar a la milpa, a un terreno de una cuerda, vamos a poder aplicar 15 quintales de compost, ¿sí? Podemos aplicarle directo a la milpa, podemos aplicarlo al suelo antes de sembrarlo, podemos aplicarlo en el momento que nosotros creamos convenientes. Y una cosa más, no hay toxicidad si utilizamos más de los 15 quintales, e incluso es mucho mejor. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer un poco más, el suelo seguramente será agradecido dándonos buenos resultados. Nosotros como asociación Vivamos Mejor estamos fomentando este tipo de prácticas porque vemos la necesidad de recuperar la fertilidad o la fuerza de nuestros suelos. ¿Y por qué necesitamos recuperar la fuerza y la fertilidad de nuestros suelos? Para poder obtener plantas sanas y vigorosas. Y si nosotros obtenemos plantas sanas y vigorosas, vamos a tener productos sanos. Y si nosotros consumimos productos sanos, vamos a ser personas sanas. Muchas gracias. Practicando en casa. Practicando en casa. En casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Tips informativos. Tips informativos. Tips informativos. Muchas gracias por continuar en sintonía de este su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy hablamos sobre el sistema milpa como un modelo de producción agroecológica. Muy importante resaltar todos los temas que vimos el día de hoy. Para ir cerrando su programa, queremos hacer un resumen de lo que hablamos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Es que es muy importante, ¿verdad? Resaltar esas prácticas que la gente realiza dentro de sus sistemas productivos. Y todavía más importante es que debemos de retomar las prácticas ancestrales que se han venido haciendo a lo largo del tiempo. Un segundo punto muy importante, ¿verdad?, son los beneficios que se obtienen de tener un sistema altamente diversificado. Ya pudimos ver de que esto permite tener una soberanía alimentaria y que las familias puedan abastecerse con los productos que se obtienen dentro de su sistema. Otro punto muy importante, ¿verdad?, es la importancia que tiene el resguardo de las semillas nativas y criollas. Estas semillas o este tipo de actividad de resguardo nos permite poder tener material genético para que podamos seguirlo reproduciendo en nuestros sistemas productivos. Algo que debemos de recordar es de que el tener un sistema diverso nos permite, ¿verdad?, que tengamos una agrobiodiversidad alta dentro de nuestras parcelas. Esto quiere decir de que también tendremos abastecimiento de alimento para otro tipo de especies como insectos benéficos, ¿verdad? En este caso, las abejas, ¿verdad? Las abejas juegan un rol muy importante dentro de nuestros sistemas productivos. Finalmente, debemos de reconocer que el suelo es un organismo vivo, ¿verdad?
Esto quiere decir de que debemos de realizar prácticas de conservación de suelos y de enriquecimiento por medio de abonos orgánicos, ¿verdad? Entonces, muy importantes estos aspectos que platicamos el día de hoy en nuestro programa. También quisiéramos dejar algunos tips, ¿verdad? Algunos consejos para los agricultores. El primero, ¿verdad?, es que debemos continuar con el uso de semillas nativas y criollas y que debemos de tratar que vengan de nuestra misma parcela, de nuestra misma cosecha. ¿Esto por qué? Porque son semillas que están adaptadas a la región, están adaptadas al lugar y que son resistentes al clima, son resistentes a plagas y enfermedades y conservan la productividad con la que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo en nuestras parcelas. Un segundo consejo es que debemos de sembrar especies leñosas alrededor de nuestra parcela para protegerlas, para proteger nuestro cultivo, ¿verdad?, de vientos, de heladas, del frío, incluso de la misma lluvia, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta que estas especies leñosas pueden ser ya sea árboles frutales o árboles forestales, ¿verdad? ¿Y por qué debemos de tener especies forestales? Porque estas en un futuro nos pueden proveer también de leña, de madera, para el consumo en nuestras familias. Muy importante que las personas, los agricultores dentro de sus parcelas, tengan técnicas o prácticas de conservación de suelos, ¿verdad? Ya lo decíamos, el suelo es un organismo vivo al que debemos de cuidarlo. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos prácticas de conservación de suelos en nuestras parcelas. Estas prácticas pueden ser barreras vivas, barreras muertas, pueden ser cortinas rompeviento y también se puede implementar curvas a nivel, ¿verdad? Otro punto importante de resaltar y como consejo, digamos, ¿verdad?, es que podamos hacer nuestros propios abonos orgánicos, ¿verdad? En nuestras casas se producen o tenemos suficientes insumos para realizar este tipo de abonos, ¿verdad? Y con esto, digamos, ¿verdad?, con la implementación o la utilización de abonos orgánicos, reducimos la compra de insumos químicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos realizar este tipo de prácticas. Más importante aún es tratar de reducir y en la medida que se pueda, evitar el uso de pesticidas químicos para limpiar o para realizar control de hierbas no deseadas, ya que esto destruye y degrada nuestros suelos y por ende nuestro sistema productivo. Entonces es muy importante que recordemos estos tips, ¿verdad? Es muy importante que los tomemos en cuenta para que nuestra parcela siga siendo productiva. Bonita su parcela, don Huicho. Hizo barreras vivas y ahora va a sembrar árboles para su leña. No solo para leña, Felipa. Los árboles nos dan abono, sombra, alimentos, medicina, protegen la milpa del viento, nos aporta beneficio al suelo teniendo buena cosecha para alimentar a la familia. Con su ejemplo, voy a aprovechar mi terrenito haciendo barreras vivas de unos 50 centímetros de ancho, diversificando la siembra de árboles y cultivos. Vivamos mejor aprendiendo en casa. Recuerde, el suelo es un organismo vivo que debemos cuidar y alimentar, sembrando árboles, no quemando rastrojo, utilizando abono orgánico y variando los cultivos para producir alimentos saludables. Fue gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Ahora bien, finalmente queremos cerrar con hacer un recordatorio a toda la población, ¿verdad? Seguimos en tiempos de pandemia, seguimos
viéndonos afectados por el virus COVID-19. Entonces, muy importante, debemos de recordar que debemos de continuar con nuestras prácticas de prevención. Muy importante, continuemos con el distanciamiento social. Sigamos utilizando la mascarilla. Debemos de lavarnos las manos con agua y con jabón. Si no es necesario, no salgamos de casa. Y finalmente, cuidemos a nuestros niños y a nuestros ancianos. Este fue su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy hablamos sobre el sistema Milpa como un sistema de producción agroecológica. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente.